Hola, en este video vamos a ver el modelo argumentativo de Tolmin y sus 6 elementos o sus 6 componentes. Primero quiero que precisemos algo. Stephen Tolmin nos propone este modelo para que todo argumento o en el armado de todo argumento tengamos claridad de 6 elementos básicos indispensables para que éste se pueda defender. Este modelo nos permite leer y proponer textos argumentativos y además nos permite defender una aserción, una tesis con mayor nivel de argumentación. Vamos a ver entonces los 6 elementos y a la par un ejemplo que nos permitirá observar cómo funciona y cómo opera el modelo como tal. Veamos. El modelo de Stephen Tolmin tiene 6 elementos: una aserción o tesis, un cualificador modal, datos o evidencias, fundamentos o respaldos, garantías o garante y las reservas. El primer elemento es la aserción o la tesis. Esta es una idea de sentido completo en donde vamos a proponer el tema y la opinión. Además, contiene un cualificador modal que ya en momentos lo veremos y definitivamente será la idea que vamos a defender, la idea que vamos a sustentar, la idea que vamos a argumentar. Es una conclusión, es una afirmación. Vamos a ver entonces el ejemplo de nuestra tesis. Con el cambio climático, probablemente el planeta no tendrá salvación. Aquí está nuestra tesis, una oración con sentido completo en donde podemos identificar el tema, será el cambio climático, un cualificador modal, probablemente, y la opinión, el planeta no tendrá salvación. Los cualificadores modales son aquellas palabras que dan un matiz de fuerza, probabilidad o certeza a la tesis que se pretende probar. Estos se pueden expresar de diferentes maneras, a través de adverbios que modifican al verbo de la aserción que se discute o a través de adjetivos que modifican a los sustantivos claves. Algunos modificadores modales son quizás, seguramente, típicamente, usualmente, algunos, pocos, algunas veces, la mayoría, probablemente, tal vez. El modo del verbo es también un cualificador modal. Bien, ya contamos con nuestra tesis, con el cambio climático, nuestro tema, probablemente el cualificador modal y el planeta no tendrá salvación, nuestra opinión. Ahora vamos a mirar el siguiente elemento componente del modelo de Tolmin, datos y evidencias. Estas son registros, información, evidencias en la cotidianidad que en nuestro tema se desarrolla. Es decir, vamos a observar en nuestro ejemplo. Tenemos 1. El descongelamiento de los casquetes polares y de los nevados. Allí podemos advertir a través de las noticias, todos lo hemos visto, que se han descongelado los picos nevados, que se están descongelando los polos. En fin, es posible tener ese registro y evidenciarlo, proponerlo allí, desarrollarlo dentro de nuestro argumento. Veamos otro. La deforestación y las perforaciones agresivas en el planeta. Ese será otro dato, otra evidencia que podemos registrar a través de noticias, a través de un caso real. En el Amazonas está una gran parte ya deforestada, el 70% de la selva del Amazonas. Las perforaciones a nivel mundial en términos de fracking y demás, lo podemos evidenciar y desarrollarlo allí en nuestro argumento. Extinción de la biodiversidad. Consumo de recursos naturales de manera acelerada, agresiva y con regulación legislativa a favor de multinacionales. Podemos registrar varios casos a nivel mundial en donde los mares están contaminados, en donde naciones, estados generan leyes que benefician a multinacionales para la extracción de recursos naturales. En fin, datos y evidencias son todos aquellos registros que podemos proporcionarle a nuestro argumento y que se desarrollen en la vida cotidiana. Los fundamentos y respaldos son las voces de expertos que avalan nuestro tema, que avalan nuestra opinión, que avalan nuestra tesis. No puede ser ningún otro que el orientado y el proporcionado por fuentes válidas de información, organizaciones internacionales, investigaciones de universidades y registros de revistas científicas o de publicación certificadas. Para este ejemplo, entonces, busqué un poco al respecto de nuestros fundamentos y respaldos, los que podríamos utilizar, y encontré 1. Lo señalo en negrilla para darle importancia a la fuente.
El dossier de las Naciones Unidas, Evaluación de los ecosistemas del milenio 2019, permite observar el deterioro del ecosistema poniendo en riesgo la vida en el planeta. Investigaciones de la Universidad de Harvard en el 2020 arrojan resultados negativos sobre el calentamiento global, la densidad de partículas contaminantes en las ciudades y la contaminación de los mares. Y, según el segundo Congreso Nacional sobre la Conservación de la Biodiversidad, Bionatura 07, un total de 27 especies se han declarado oficialmente extinguidas en el planeta en los últimos 20 años, a un ritmo 100 a 1000 veces mayor que el natural, poniendo definitivamente en riesgo el ecosistema planetario. Los fundamentos y respaldos serán entonces aquellas voces externas avaladas por una comunidad, en este caso científica, para que nuestro argumento sea grueso, sea robusto, tenga solidez, tenga fundamento. Vamos entonces a ver lo que son las garantías y las reservas. La garantía o garantías o los garantes serán los saberes universales o populares que nos van a servir de puente entre los datos y evidencias y los fundamentos y los respaldos. Es importante también este elemento porque nos permite ver cierta dinámica que hay entre las evidencias, lo que pasa, lo que acontece en la cotidianidad y definitivamente hacia dónde van orientadas las investigaciones que me soportan, mis fundamentos. Bien, y por último, las reservas. Estas constituyen las voces externas pero que no avalan nuestra tesis, es decir, son contrarias a los fundamentos y respaldos. Indicamos ahorita que en el procedimiento, en la aplicación del modelo, es importante estudiar, indagar, investigar al respecto del tema. Allí encontraremos las voces que nos avalan, pero también encontraremos en ese mismo ejercicio las voces que no. Y es un elemento muy importante en la construcción del argumento. Uno, porque si no proponemos las voces que nos contradicen y a la par les proponemos la contraargumentación, pues nuestro argumento será como un poco ensimismado, si me lo permiten, un poco narciso, un poco sin tener esas voces de la diferencia, que es bien importante en toda construcción de diálogo. Ahora, estas reservas también nos van a preparar en caso de una contraargumentación de nuestra tesis. Es decir, que es un elemento muy importante para la elaboración de nuestro ejercicio argumentativo. Veamos entonces en nuestro ejemplo cómo se comportan estos últimos elementos. El planeta es nuestro hogar. Debemos protegerlo y cuidarlo. Nos podría funcionar a manera de garantía. Este es un saber popular, universal, algo que de una manera generalizada está instalada en nosotros, en nuestra cultura. Y definitivamente nos va a permitir que las evidencias y los fundamentos o respaldos tengan una relación. Recordemos que las reservas son esas voces externas que no avalan nuestra tesis y que pueden ser también encontradas en el mismo ejercicio de indagación y de investigación cuando buscamos los respaldos o los fundamentos. En este caso, podríamos proponer: se han producido otros cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. El cambio climático es un proceso natural. Los seres humanos no son responsables. Y las temperaturas no han variado en los últimos 15 años. Estas tres posiciones son contrarias a las expuestas en los fundamentos y respaldos. Por eso se constituyen en reservas. Se pueden desarrollar de la siguiente manera. Las temperaturas no han variado en los últimos 15 años. Se trata de un problema de perspectiva, pues si tomamos como referencia las 2 últimas décadas, los datos pueden llevarnos a equivocación. Y sucesivamente podemos dar cuenta de esa voz externa, pero que no avala mi tesis. Recuerden, para prepararnos para un posible debate. Muy bien. Hemos abordado los 6 elementos del modelo argumentativo de Tolmin. Vamos a hacer un repaso de los mismos. La tesis, una oración con sentido completo que incluya el tema objeto a discutir, mi opinión sobre el mismo y el cualificador modal. Esa palabra, ese adverbio que nos permite evidenciar el nivel de validez, de pertinencia de nuestra aserción, de nuestra tesis. Datos o evidencias que son los ejemplos de la vida cotidiana, fundamentos y respaldos, voces de expertos que avalan nuestra tesis y que son el producto de ese proceso de indagación, de consulta, de investigación.
garantías o garante, ese saber popular, saber universal, que nos relaciona las evidencias con los fundamentos. Y no por último, menos importante, la reserva, la preparación de la contraargumentación. Ubicar las voces externas que no avalan nuestra tesis y proponer un contraargumento. Hemos llegado entonces al final de esta videoclase. Espero que el material sea útil para el estudio de esta unidad de la argumentación de nuestro curso de Lengua y Cultura. Por favor, realicen este cuestionario breve para repasar el tema. Un abrazo y alegría.